Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión tengo el gran honor y estoy bastante agradecido de tener en este espacio al gran maestro y compositor Esteban Bensecri, compositor que nació en 1970, nacido en una familia de músicos allá en Lisboa, pero creció en Buenos Aires. Su música llegó a través de la guitarra y en 1997 se fue de Argentina a Francia, justamente al Conservatorio de París, para empezar a estudiar música. A lo largo de su carrera, pues ha ganado bastantes premios gracias a sus composiciones. El compositor argentino Esteban Bensecri es uno de los compositores sudamericanos más interpretados y comisionados de su generación. Sus obras se han reproducido en todo el mundo, con orquestas como la Filarmónica de Nueva York o la Orquesta de Filadelfia. Han sido dirigidas por reconocidos directores como Gustavo Dudamel, Miguel Hart Bedoya, y en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Lincoln Center, Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y el Sydney Opera House, por mencionar algunos. Y quiero cerrar esta breve introducción enfatizando en que la revista, me corregirá usted mi pronunciación, la revista Le Monde de la Music lo ha calificado heredero lejano de Villalobos Ginastera, incluso de Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, por su gran uso imaginativo del patrimonio musical latinoamericano. Maestro Esteban Bensecri, un honor tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy bien, y muy contento y muy agradecido por el espacio que me estás brindando. Así que, bueno, vamos a charlar, a pasarla lindo. Eh, Perfecto. Vamos a empezar con esto. Me encanta empezar estas entrevistas con una pregunta que quizá es un poco distinta. Usted, maestro Bensecri, de pequeño ya sabemos que nació en una familia de músicos, que ya muchos hubiéramos querido eso. Pero desde pequeño, ¿usted quería ser músico o qué quería ser ya de grande? no, yo de pequeño decía que quería ser pintor. Yo, si bien vengo de una familia musical, tenía mucha admiración por una artista plástica que era muy amiga de mis padres, Raquel Forner, reconocida artista plástica argentina que ya falleció en los años 90. Y yo de chiquito, cuando íbamos a su casa a atelier, miraba los cuadros y decía, "Ah", y yo quería pintar y tenía facilidad para el dibujo y desde muy pequeño iba a talleres de artes plásticas. Y contrariamente a lo que muchos pensarían, que siendo hijo de un director de orquesta, mi papá es Mario Bencé, un reconocido director de orquesta en Argentina y bueno, en todo el continente, eh, yo empecé tardíamente con la música. Por ahí a los 10 años intenté estudiar el piano, pero no, me aburría, no me interesaba en ese momento. Yo quería pintar. Y fue recién a partir de los 15 años que, como vos bien mencionabas, con una guitarra, de manera autodidacta, me acerqué a la música para luego, bueno, sí, estudiar formalmente, porque a mí me gustaba improvisar y quería aprender a escribir lo que yo improvisaba, y ahí sí vinieron los estudios de piano y composición más adelante. Pero yo de chico decía que quería ser pintor y bueno, y de niño y de adolescente, de hecho yo después seguí la carrera de Bellas Artes, hasta que finalmente me definí por la música, pero yo hice estudios como profesor de pintura, y he hecho exposiciones y bueno, en los caminos de la vida, ¿no? Me llevaron a seguir quizás pintando, pero con sonidos ahora. Justamente a esa parte que acaba de mencionar, vamos a llegar un poco más adelante, que es algo muy interesante como material que usted tiene como compositor. Y usted en ese cambio que hizo quizá drásticamente de llegar a Francia, de Argentina a Francia, el idioma en sí no es el mismo.
¿Cómo fue ese cambio de costumbres, tanto de comida, idioma? ¿Usted ya hablaba francés o cómo fue ese cambio? Bueno, a cambio, el idioma me costó porque yo no soy muy dotado para los idiomas, a mí me cuestan, pero yo llegué hablando muy poquito, pero igual para estudios de composición no es como otras carreras teóricas donde sí había una exigencia de tener un cierto nivel y pasar un test de idioma. Entonces yo fui aprendiendo estando aquí con la práctica. Después, bueno, debo decir que yo vengo de una ciudad, Buenos Aires, que es una ciudad muy cosmopolita y que culturalmente tiene mucha influencia de la migración europea. Entonces, tanto culturalmente como arquitectónicamente, para los que vivimos en Buenos Aires, tiene mucha arquitectura que se parece a Madrid o a París. Entonces, no fue un cambio tan drástico. Cualquiera que vive en Buenos Aires, cuando va a París, se adapta rápidamente porque encuentra una similitud en cuanto a la vida de los cafés, las librerías. eh, Después, bueno, sí, hay muchas diferencias de la gastronomía, pero bueno, yo debo decir que me he adaptado, pero sin perder mis costumbres. De hecho, bueno, yo estoy casado con una argentina, así que es como que hicimos una familia argentina, como que vivimos en una provincia muy lejana. Todos los días por internet nos conectamos con la familia argentina y miramos las noticias y la televisión de Argentina. Entonces es muy raro porque es como que culturalmente yo me integré acá y profesionalmente he tenido proyectos y el estar acá también me abrió puertas a otros países, pero yo mentalmente es como que sigo en Argentina, a pesar de llevar 20 años afuera, es como si estuviera en una provincia lejana. Eh, pero bueno, me he nutrido, es muy enriquecedor, pero yo como que mantengo una vida familiar muy argentina. Mi hijo, que tiene 3 años y medio, bueno, está aprendiendo a hablar y mezcla los dos idiomas, ¿no? En su escuela maternel, él avanza mucho más con el francés que con el español, pero como que no... A veces pienso que en mi casa estamos en Argentina y cuando salgo me encuentro que estoy en Francia. Vaya, qué bonito. Justamente en mis clases teóricas de música, eh, estábamos viendo varios métodos de enseñanza, ¿no? Y había uno que era el método Suzuki, que quizá lo conoce muy bien, y hablaba algo del idioma, ¿no? Que si a usted, un niño, lo pone en Francia, pues va a hablar francés. Si lo pone en México, va a hablar español. Y entonces, qué bonito que ahorita su hijo, pues esté ahí con ambos idiomas, ¿no? Eso es bastante La bonito. edad, es la edad que se adquiere mucho más rápido, ¿no? Que uno tiene el disco duro virgen y aprenden idiomas con una facilidad que a un adulto le cuesta más. Es, Este, Después, bueno, hablamos del aspecto, tú me preguntaste de la gastronomía, del aspecto cultural, por ahí no del aspecto musical, obviamente que el llegar a Francia ha influenciado mucho en mi paleta orquestal. Si bien yo elegí Francia porque ya en mis primeras obras yo tenía mucho interés en los compositores franceses, tanto del impresionismo como pasando por Dutilleux, Olivier Messiaen, después al llegar acá conocer la música espectral eh, que se desarrolló en los años 70, 80, con compositores como Gerard Grisset, después los más jóvenes Marc-André David. Todo eso ha influenciado mucho a mi paleta orquestal, si bien yo tengo un lenguaje, una fuerza rítmica y melodías que son muy sudamericanas, tengo una paleta orquestal que es muy francesa y en eso, bueno, yo creo que me he nutrido mucho al venir acá, pero he integrado eso sin guardar un poco ya esas raíces que yo traía desde Argentina. Así que bueno, yo encuentro todo eso muy enriquecedor y además, bueno, estoy en un país que elegí de alguna manera. justamente me encanta cómo usted puede crear esos paisajes musicales que están inspirados en sus raíces, ¿no? En su imaginación y su gran experimentación, pues es increíble, ¿no? ¿Cómo esto está como bastante increíble? Porque, por ejemplo, ¿no? La Sinfonía uno que usted compuso, el Compendio de la Vida, que usted creó los cuadros, o sea, usted los pintó,
Cuando tenía 19 años creó esos cuadros, rituales amerindios, de otros cielos, otros mares, la Sinfonía 3 que se hizo para el año 2000, Nuevo Milenio, Madre Tierra, Rapsodia Andina, etcétera. Hay muchísimas que son en verdad bastante buenas. ¿Cuál es el proceso creativo de usted como compositor? A veces tenemos muy poca oportunidad de tener a un compositor que nos pueda explicar todo esto. ¿Y usted cuál cree que sería el proceso común para poder plasmar en una partitura esas increíbles historias con sus grandiosas paletas orquestales, texturas llenas de ritmos, melodías increíbles? ¿Cuál diría usted que es ese proceso? Bueno, voy a hacer un intento porque a veces es muy difícil expresar en palabras lo que hacemos con música, ¿no? Y a veces ni yo mismo encuentro explicación de cómo surgió lo que cualquier artista, ya sea pintor o escritor o compositor, puede hacer, ¿no? Porque digamos que el tema de la inspiración no hay todavía autopsia que nos revele cómo puede ser que de las neuronas haya salido tal combinación de sonidos o de colores. Es como es un fenómeno universal que quizás hasta ni nos pertenece, ¿no? Que somos como antenas receptoras, quizás. Por ahí lo que puedo decir, bueno, tú mencionaste obras como El Compendio de la Vida, que es una de mis primeras obras, mi primera sinfonía que compuse a los 23 años, y ahí sí fue un poco una inspiración programática basada en 4 cuadros míos, el Compendio de las Culturas, la Guerra, la Paz, bueno, el Compendio de la Vida es el primer movimiento que da nombre a toda la sinfonía. Y bueno, ahí fue mi único intento de tratar de integrar mi pintura con la música y describir con sonidos esas pinturas murales que yo hacía, que de alguna manera, aunque yo después dejé de pintar, me dediqué más a la composición, es como que sigo creando escenografías sonoras, ¿no? Porque todo el mundo dice que mi música es muy visual, como que estoy describiendo atmósferas, contando historias, ¿no? Y después han venido otras obras que tú mencionaste, como, bueno, Madre Tierra, Rituales Amerindios, donde yo un poco tomo más como fuente de inspiración las raíces folclóricas, ya sea giros melódicos, ritmos folclóricos o historias mitológicas que me pueden inspirar para representar, ¿no? Con sonidos, recrear esas atmósferas, como tú bien dijiste, esas texturas que por ahí recreo sonidos minerales o vegetales o aéreos, y, pero yo tomo esas raíces de una manera muy intuitiva, muy libre. Yo siempre digo que mi intención no es hacer una etnomusicología, sino de una manera muy libre tomar como fuente de inspiración esas raíces, que puede ser una historia mitológica que me inspira para contar una historia con sonidos, o, giros melódicos, ritmos. A veces parto de una idea puramente musical y luego tengo que ver cómo bautizo a la criatura, qué nombre ponerle, o a veces al revés, parto de alguna palabra que me inspira. Yo a veces miro muchos diccionarios quechua, mapuche, aymara, y ciertos significados o la musicalidad de ciertas palabras por ahí me inspiran para títulos, para inspirarme para una obra. Y bueno, por ahí esa fusión entre esas raíces autóctonas y distintos procedimientos de la música occidental contemporánea que yo uso, da como resultado lo que por ahí conocemos como un folclore imaginario, que eso es un movimiento que ya surgió hace muchas décadas con el argentino Alberto Ginastera, el brasilero Héctor Villalobos, los mexicanos Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, entre muchos otros. Pero quizás la diferencia es que si bien yo tengo en común con estos compositores que tomo las mismas raíces sudamericanas, como latinoamericanas, como fuente de inspiración, como yo soy un compositor de hoy, mis influencias estéticas son otras. Yo tengo una palabra que está más francesa, más de la escuela espectral francesa, tengo más minimalismo norteamericano. eh, entonces, no sé si esto responde tu pregunta, porque a veces cada obra es una historia diferente y cómo va surgiendo, a veces uno tiene toda la idea en la cabeza o a veces uno tiene solo un comienzo y en la medida que voy componiendo
va surgiendo el resto, pero ya hay como una estructura interna donde surge un equilibrio. Por ahí al principio era más formal, más estudiado, ahora ya surge más natural. Y después, bueno, el fenómeno de la inspiración, por qué surgen las cosas, no lo sabe nadie, quizás ni nos pertenece. Este, y, y bueno, no sé, yo tengo un lenguaje donde me gusta mucho también con los instrumentos tradicionales de una orquesta sinfónica, recrear la sonoridad de los instrumentos autóctonos, de distintas sonoridades de las flautas indígenas, mediante uso de procesos de sonidos armónicos, multifónicos, distintos tipos de soplido. Bueno, este, eso por ahí tiene mucho que ver que yo en mi adolescencia, en esa búsqueda que yo estaba entre la pintura y la música, yo iba a un instituto vocacional de arte, Labardén, en Buenos Aires, donde ahí yo, que estaba más volcado en esa época a la pintura, descubrí la música, empecé con una guitarra, teníamos una materia que era instrumentos autóctonos, danzas folclóricas, y se ve que es eso, tanto mi contacto con la música, con la pintura, como con la música folclórica, ha dejado una huella en mi lenguaje actual que todavía se manifiesta, ¿no? Em, Después, bueno, los compositores somos como niños que jugamos y los niños tienen a veces un repertorio de juegos, pero siempre cuando van a jugar, por más que jueguen a lo mismo, nunca va a ser igual. Y yo creo que al componer es un poco lo mismo, que uno está jugando, tiene un repertorio de ideas que uno desarrolló en otras obras, cada obra que uno compone sirve de resorte para una futura obra. Yo siempre pienso que uno está siempre componiendo una misma obra que va evolucionando, después, bueno, la evolución se ve a la distancia, con el tiempo, ¿no? Pero si uno escucha una obra dentro de un mismo periodo de pocos años, encuentra ciertas similitudes. Después la evolución se ve a la distancia. Y bueno, es como los niños que tienen un repertorio de juego, siempre van a jugar a lo mismo, pero nunca el juego va a salir igual. Y bueno, este, Y algo aquí que menciona, o sea, todo está increíble, en me verdad. puedes tutear, ¿eh? Me puedes tratar de tú, ¿eh? Si quieres. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí algo que es muy interesante, sí es cómo lo procesa usted, cómo lo crea, pero aquí la cuestión es la exactitud con la que usted lo hace. Esto es, ¿qué tan correcto lo hace usted? Hablaba el director de orquesta Joshua Dos Santos hace un par de días de que usted obviamente crea la música como tipo latinoamericana, ¿no? Un escenario folclórico ahí. Entonces, si usted llega con una obra, no sé, a Europa, que tiene ritmos e instrumentos latinoamericanos, pues va a ser un poco complicado para el europeo entender como que ese swing, por decir algo. Y decía el maestro Joshua, aquí la grandeza del maestro Esteban es cómo logra acertar en cada cosa que escribe. Y es por eso que sus composiciones son bien ejecutadas, que aunque me imagino que ha de costar obviamente trabajo ensamblarlas y todo, pero el resultado final es increíble. Bueno, muchas gracias. Em, bueno, es un lindo elogio. A mí me gusta cuando me dicen que mis obras por ahí auditivamente suenan, qué virtuosismo, que son muy difíciles, pero son obras que están escritas de manera que ya desde una primera lectura se pueden armar con cierta facilidad. Eh, bueno, quizás muchas orquestas programan mi música porque encuentran quizás de esa cualidad, como que no trato de complicar eh, sin sentido las cosas, sino que con una sencillez tratar de que sea algo fácil, práctico de ejecutar con pocos ensayos. Y bueno, me alegro mucho si Joshua dijo eso de mi música, es alguien a quien yo aprecio mucho. Él estrenó una obra mía para conjunto de 9 instrumentos en el Carnegie Hall. Este, y ha viajado junto con la Simón Bolívar, que él además fue maestro preparador de obras que Dudamel llevó en gira con la Simón Bolívar. Ellos hicieron rituales amerindios en el Carnegie Hall de New York, en el
Concertgebouw de Ámsterdam, el Royal Festival Hall de Londres. Y bueno, mi música está escrita para que de distintas culturas se pueda interpretar, ¿eh? Yo cuando yo compongo una música no estoy pensando en que si el que lo va a tocar es un latinoamericano o un asiático. Yo siempre pienso, uno está como sembrando árboles para las futuras generaciones y las obras que uno escribe tienen que poder estar escritas e interpretadas por gente de diferentes culturas y siempre va a ser interesante la visión que van a tener. Me parece increíble, en verdad. Y ahora llegamos a un punto, ya lo mencioné al inicio. eh, bueno, no, mi francés, no sé nada de francés, pero estuve leyendo ahí acerca de usted y vi que en la revista Le Monde de la Music lo ha calificado, ya lo dije, como un heredero de Villalobos, o de Ginastera, o de Carlos Chávez, o Silvestre Revueltas. Para usted, como ser humano, como papá, como esposo, como hijo, ¿qué significa para usted? Pero también, ¿qué significa para usted como artista? Bueno, es un gran honor porque son artistas que yo admiro mucho. Yo me siento un poco un heredero, como mencionaba hace un rato, estoy en esa línea del folclore imaginario, pero yo lo hago a mi manera, como compositor del siglo XXI, con otras influencias estéticas, pero para mí es un gran honor. Además, yo siento que muchas veces, en muchas notas que me han hecho, siento que cuando me preguntan por la inclusión de las raíces sudamericanas en mi música, siento que me estuviera como justificando, como si estuviera dentro del exotismo el hecho de que de incluir raíces sudamericanas en mi música, lo cual, siendo yo sudamericano, debería parecer lo más natural si está en nuestro ADN musical. Y sin embargo, me siguen preguntando como si fuera un exotismo. A un europeo no le preguntan por sus influencias europeas, pero a mí sí. Y eso muchas veces es culpa de nosotros mismos, los latinoamericanos, que durante muchos años tuvimos una visión peyorativa quizá de nuestra cultura. Estábamos siempre mirando academicismos de afuera para imitarlos, en lugar de, bueno, de integrar ambas culturas, nutrirnos de ambas culturas, ¿no? Y entonces por ahí hoy, bueno, yo siempre fui muy fiel a mi voz interior, a mis convicciones, y quizás hoy estoy viendo un poco el resultado, me estoy abriendo un camino porque me ven como una opción, una voz diferente, eh, justamente en esta línea, como habían iniciado Ginastera, Villalobos, Revueltas, Chávez, y quizás me ven como una opción diferente, porque hay muchos otros latinoamericanos que están un poco eh, más en la línea de lo que dicta el ecosistema, digamos, musical, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si me ven como un heredero lejano de Ginastera o Villalobos, para mí es un honor. Este, me llena de orgullo. Igual, bueno, en un futuro, mi sueño es que cuando uno escuche una obra mía me reconozca a mí, ¿no? Que haya un estilo personal. Ese es el punto, creo que cuando uno como compositor, artista, creo que no hay más arriba, ¿no? Cuando escuchas algo y, Esteban Bensecri, cuando te reconocen, creo que no hay más arriba, no lo sé, eso es mi punto personal, pero creo que cuando llegan a diferenciar tu música de la demás es increíble. Y Y algo que sí, usted acaba de decir, por ejemplo, yo soy muy enfocado en las marching bands. Aquí en México, la mayoría de las agrupaciones prefiere hacer arreglos o tocar transcripciones de música gringa, de música europea, pero muy pocas veces se enfoca al folclore mexicano, por ejemplo, ¿no? Y es ahí lo que dice usted, o sea, ¿por qué de alguna manera ven raro al que quiere hacer lo que es, ejemplo, yo quiero hacer música mexicana, ¿no? Porque aquí nací,
son mis raíces y etcétera, etcétera. Así ustedes, ¿no? O sea, sí, vivo en Francia y lo que sea, pero yo nací en Argentina y mis raíces también importan. Claro, bueno, si esa es tu elección, también está la otra visión que la música es un lenguaje universal, por lo tanto uno es libre de componer en el estilo que uno desea, ¿no? De la misma manera que un japonés puede componer un tango si quiere. Pero lo que digo es que, bueno, en mí se dio así por las influencias ya desde pequeño que yo mencioné y que me parece raro tener que estar justificándome muchas veces como si yo estuviera especulando con el exotismo, cuando no tendría que verse como un exotismo, sino como algo natural que está en nuestro ADN musical, ¿no? Eh, así que, pero de todas maneras yo creo que en México hay un lindo movimiento, no me gusta decir la palabra nacionalista, pero hay muchos compositores que reivindican de alguna manera sus raíces. Este, Sí, Así sí, 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 que, bueno, hay que estimular la producción de nuevas obras, no hacer eh, tantos arreglos de otras cosas, sino de componer. exactamente. Tengo un maestro que se llama Gerardo Tamés, es compositor aquí en México y, y en una clase nos decía, sí, teníamos que hacer una pieza mexicana, una pieza con ese carácter mexicano, ¿no? Y decía, no me importa si quieren, no sé, sacar cosas de otro lado, pero quiero que tenga esa esencia mexicana. Si quieren hacerlo dodecafónico, háganlo, pero que tenga esa esencia mexicana. Claro, como un ejercicio, ¿no? Y esto viene a lo que dice usted. Usted puede componer lo que quiera, lo que sea, ¿no? Pero qué bueno que tenga esa idea, ¿no? Y oiga, con todo esto de la pandemia, nos vino pues de alguna manera, a parar muchísimas cosas, a poner en pausa y de alguna manera la vivimos en su tiempo y todavía una etapa muy complicada para todos. Tengo entendido que usted iba a estrenar una obra que se llama Muyuy, que fue obviamente pospuesta por esta pandemia, pero creo que fue compuesta durante la pandemia. ¿Nos puede hablar un poquito de ella, por favor? Así es, bueno, esta obra surgió, el encargo surgió a comienzo del 2020. Yo tuve en enero, que tuve la suerte, fue antes de las postergaciones por la pandemia, tuve la Filarmónica de New York interpretaron mi concierto para piano con Sergio Tiempo y Gustavo Dudamel en dirección. Y en ese concierto estaba presente el presidente de la Orquesta de Filadelfia y su director artístico, el que arma la programación, y me contactaron para comisionarme una obra de 10, 12 minutos como para abrir un programa en un concierto que iba a ser el debut de Dudamel con esta legendaria formación que él jamás había dirigido a la Orquesta de Filadelfia. Y bueno, como justo surgió la pandemia, a mí me inspiré en un concepto que es muyu, que es un término de la lengua quechua que significa círculo. Los pueblos indígenas originarios de la cordillera de los Andes consideraban la vida como un círculo y sabemos que un círculo no tiene ni principio ni final. Por lo tanto, en la concepción andina la vida no tiene ni principio ni final, en todo caso sigue dando vuelta. Y también hablamos de muyu, hay un verbo que es muyuy, como vos bien dijiste, que da el nombre a esta obra, que es un verbo donde la vida y la muerte se articulan una con la otra y también la enfermedad se articula con la vida. Y la enfermedad que surge como un desequilibrio en este recorrer del círculo, que es muyu. Entonces esta obra que está inspirada, está compuesta durante la pandemia de 2020, me inspiré en este concepto que he hecho, que dice que la vida es un círculo, cuyo muyu, cuyo verbo muyuy, nos habla de la enfermedad como parte del recorrido circular de la vida, eh, enfermedad y muerte, que se integran en una continuidad sin principio ni final, todo se transforma, todo continúa. Entonces yo compuse una obra que está estructurada en una forma ABA. Al principio A representa un ritmo vertiginoso y caótico del hombre en su planeta. B, que representa la sección B, la calma a la que la Tierra nos invita en la cuarentena.
donde la naturaleza se regenera, baja los niveles de polución, el planeta se depura de los daños realizados por el hombre, es como un reseteo del planeta, ¿no? Entonces se escuchan más los sonidos de la naturaleza, sonidos minerales, vegetales, acuáticos, aéreos, etcétera. Y la sección final, que es de vuelta a la sección A, se retoma el ritmo vertiginoso de la primera sección, donde la vida continúa, la muerte es transformación, todo continúa, nada tiene ni principio ni final en este círculo de la vida. La tierra permanece, ¿no? Como que todo cambia, pero se transforma, pero la tierra eh, permanece. Y bueno, tendría que haberse estrenado hace una semana, pero bueno, por motivos de la pandemia, la Orquesta Filadelfia hizo una programación alternativa para hacer orquesta más reducida, streaming, sin directores invitados, entonces esto quedó para una futura temporada. Durante esta pandemia yo estuve trabajando en esto y una ópera de cámara también, Garaya, una ópera que me encargaron en Japón, que se estrenó en noviembre en Kioto, que yo no pude viajar por las razones de las restricciones sanitarias, pero la obra se hizo igual, con un público más restringido y con streaming. Eh, es una monoópera que era un formato ideal para pandemia porque era una soprano coloratura, un, un actor que hacía de narrador, un performer no, que es una danza de teatro tradicional japonés, y un pequeño conjunto, un ensamble de música de cámara. Entonces, bueno, fue una cuarentena muy productiva en ese sentido. De todas maneras, para un compositor que nosotros trabajamos en la soledad, sacamos sonidos del silencio, digamos, no varía mucho el estilo de vida. Un artista, un compositor en cuarentena o no en cuarentena. Yo tampoco soy de viajar mucho, mi música principalmente viaja. A mí me invitan cuando es un estreno mundial o alguna ocasión especial, pero si no, yo soy bastante ermitaño de estar encerrado en casa. No sé si esta obra que acaba de mencionar es la que pensó la ópera para la chica, la soprano, que la escuchó alguna vez, ¿no? La escuchó y la escribió especialmente para ella. La historia con Ayako Tanaka es, bueno, ella es la esposa de un director de orquesta argentino que reside en Viena, al igual que ella, Pablo Boyano. Pablo Boyano es un gran difusor de mi música, al igual que mencionaste a Gustavo Dudamel o Miguel Jarbedoya. Y justamente Pablo Boyano acaba de sacar un disco por el sello Naxos Record, un disco monográfico mío con mi concierto para violín, ciclo de canciones para soprano, coloratura y orquesta que grabó con su esposa Ayako Tanaka, y concierto para clarinete. Ayako Tanaka, cuando yo la conocí, escribí una canción y los dos quedamos muy contentos. Dijimos, qué pena que era una simple canción, ¿por qué no hacer un ciclo de canciones? Y ahí escribí, en total eran unas 5 canciones, al principio al piano, luego ella y Pablo Boyano me comisionaron a hacer la versión orquestal, y ahí nació el ciclo de canciones que ellos estrenaron con la Sinfónica Nacional de Argentina y que ahora acaba de salir en el mes de julio, un disco, eh, como recién mencioné, por el sello Naxos, donde está grabado con la Lviv Philharmonic Orchestra, que es la orquesta de la ciudad de Leópolis, en Ucrania. Y bueno, y de esta relación musical es muy fructífera porque luego de este ciclo de canciones surgió la comisión de esta ópera de cámara, Garaya, que se acaba de estrenar en Japón y ya hay proyectos de hacerlo en otros lugares. Retomando lo que dijo usted, creo que para nosotros como eh, escuchas de todas estas experiencias, es bastante gratificante el saber que se puede lograr, ¿no? Que se puede llegar a hacer algo más de lo que las personas comunes, si se puede llamar así, no se atreven a hacer. Y mucha gente que lo van a ver a usted
muchos que ya lo conocen y otros tantos que no lo conocen, pues van a pensar, ¿no? Ah, pues sí, o sea, él ya toca aquí, ¿no? Bueno, compone aquí, ya está con los grandes, las grandes orquestas, le encargan unas buenas obras, pero usted, Esteban Bensegri, ¿se ha caído alguna vez? ¿Se ha frustrado? Y si es así, ¿cómo logra levantarse? ¿Qué consejo pudiera darle a esas personas que ahorita por pandemia o por lo que sea, pues andan ahí medio cabizbajos? ¿Qué consejo podría darnos? Bueno, que la vida no es lineal, es pendular, siempre hay altos y bajos, todo lo que sube tiende a caer y todo lo que cae luego sube. Es así, ¿eh? Uno por ahí ve la parte visible de la carrera de uno, pero detrás de eso hay muchos esfuerzos y también frustraciones, errores que uno cometió, pero de esas caídas, yo no quiero usar la palabra fracasos, pero de esas caídas uno aprende y luego sale fortalecido. Y lo importante es, bueno, si uno está convencido con lo que uno hace, tiene un sueño, está persiguiendo un sueño, eh, las oportunidades luego fluyen, pero uno tiene que estar convencido. Y, y bueno, no sé, yo quizás ahora estoy un poco en una etapa donde estoy recogiendo un poco el resultado de años de haber sido perseverante o cabeza dura, quizás con una idea fija. Al principio no fue fácil, ¿eh? Yo me acuerdo en mi época de estudiante, mis profesores como Paul Mefano o Jacques Charpentier en París me decían que yo era que tenía mucho coraje haciendo a, a la música que yo hacía, porque yo podía haber caído en un área de confort, de ciertas estéticas que estaban de moda, hubiese hecho una música que por ahí no me hubiese representado, pero para tener un éxito, una aceptación inmediata. Muchas veces los compositores tenemos nuestro principal enemigo, que es nuestro propio ego, que queremos tener aceptación, ser querido, aceptación en un medio. Y para un joven compositor, su público es el ambiente académico, sus profesores, sus colegas compositores, ciertos festivales especializados, y muchas veces tendemos a terminar haciendo una música que no nos representa, que no nos gusta. Y yo pienso que hay que animarse a ser uno mismo, musicalmente salir de placar, hacer la música que a uno le gustaría hacer. Y si uno está convencido, las oportunidades después fluyen. Esto es una carrera que es muy complicada porque no es como otras carreras que uno mínimamente tiene un diploma y sabe que puede tener una salida laboral. Las actividades creativas, ya sea la pintura, escribir un libro o componer música, no hay una fórmula para el éxito, es todo muy incierto. Y por ahí, para un joven que se quiere dedicar a la composición, sí, siempre es una carrera donde abundan más las dudas que las certitudes y te vas a encontrar con dos voces y las dos voces son reales. Un- eh, un- Todo depende en cuál de esas dos voces uno se aferra, porque te vas a encontrar con gente que te va a decir, no, no te dediques a eso, te vas a morir de hambre, ¿a quién le va a interesar esa música? No se toca, no le interesa a nadie, ¿por qué no eliges una carrera que te va a dar una seguridad económica? Y bueno, y por ahí hay gente que elige ese camino y después le da una seguridad económica, pero es infeliz en la vida, no está haciendo algo que a uno le gusta. Y también te vas a encontrar con es decir, esa voz también es válida, es una realidad lo que acabo de describir. Pero después está la otra voz que te vas a encontrar con gente que te va a decir, la composición es maravilloso, es mágico, estás componiendo algo que te gusta, tu música se puede tocar, puedes tener reconocimiento, te pueden comisionar obras, que tu música viaje por el mundo, te puede hacer viajar, conocer gente interesante, estás dejando una huella en este mundo porque estás componiendo, como siempre digo, estás sembrando árboles que van a quedar para futuras generaciones y eso es maravilloso. Y después, bueno, si puedes vivir de la composición, como también puedes vivir de la pedagogía o si tocas un instrumento, vivir de tu instrumento o de la dirección. Pero si estás haciendo algo que te gusta es maravilloso y puedes tener un reconocimiento y es fabuloso saber que la música de uno se toca en distintos continentes y se graban en discos y, y bueno, es una cuerda floja permanente hasta que, bueno, uno dice que los primeros 80 años de vida del compositor son los más duros, ¿no? Pero
el premio es grande, si uno está haciendo lo que realmente le gusta y después uno empieza a recoger el resultado de ver que lo de uno se está interpretando y, y bueno, da muchas satisfacciones, no solo está el tema material en la vida, está también el tema de estar haciendo lo que uno le gusta y saber que lo que uno hace está recorriendo el mundo, que músicos de distintos horizontes te están interpretando obras, que tu nombre circula. Entonces, por eso también le diría, está esta segunda opción, y yo me aferré a esa segunda opción. Si uno está convencido, las oportunidades de alguna manera se van abriendo. Todo está en lo que, cómo uno se enfoca. Y después, bueno, no hay una fórmula para el éxito. Vas a hablar con compositores que por ahí consideras exitosos y verás que su estética es diferente a la mía, que su historia es diferente a la mía. Yo como sinfonista que soy dependo más de los directores de orquestas que me programan, por ejemplo. Otros por ahí han tenido el padrinazgo de un editor de música o algún representante. No hay una fórmula, los caminos eh, para que lo de uno prospere son muy diferentes, pero lo importante es hacer, la vida es una sola y hay que hacer lo que a uno le gusta y estar convencido. Eso que acaba de mencionar, la vida es una sola. Hay una frase que dice, el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Y creo que con todo esto que nos dice, en verdad, es un gran aprendizaje, ¿no? Porque a todos, creo, o al menos aquí en México, mucha gente no tiene esa cultura de pensamiento de que la música también puede ser valorada como cualquier otra especialidad, como maestro, como doctor, como ingeniero, que quizá el apoyo sea menos, pero también se puede, con más esfuerzo, con más dedicación, pero claro que se puede. Y créame que para mí es un gran honor el poder tenerlo aquí. Agradezco infinitamente estos minutos que se tomó. Bueno, allá en Francia son casi las 11 de la noche. Entonces, en verdad, muchas gracias. Me agradezco de todo corazón. Y pues no sé si tenga algo más que agregar. Yo estoy muy contento y muy agradecido, fue muy interesante la charla, tus preguntas y bueno, eh, espero haber estado a la altura de las expectativas, porque como yo te decía, a veces es muy difícil de expresar con palabras lo que uno normalmente hace con música. La gente me conoce por la música que hago y por ahí se hacen expectativas de ver qué voy a decir, cómo voy a hablar y no hay que esperar nada excepcional. No sé, yo un poco hablé desde mi experiencia. Espero haber aportado algo, sobre todo si hay muchos jóvenes como vos mirando, y, y bueno, adelante con tu camino y te felicito por este espacio que estás creando de entrevistas que me parece muy interesante y te deseo, bueno, mucho éxito con este proyecto, con todos tus proyectos. Muchísimas gracias, maestro, en verdad. Muchas gracias. Y pues nada, de todas maneras, aquí abajo les voy a dejar su página de internet del maestro para que estén al tanto ahí pueden descargar o algo así el nuevo disco del que nos habló. Pueden ver su biografía, sus fotos, su música, ahí está toda la música que ha creado. Entonces está muy increíble, en verdad. Y pues bueno, maestro, es un honor de nuevo tenerlo aquí. Lo dejo ir a dormir. Muchísimas gracias. Estuvo más allá de la altura. No, en verdad, me encanta su humildad. Estuvo muy bien. Muchos aprendizajes. Y creo que hay algo por ahí que dicen, ¿no? Trata de admirarte por cualquier cosa, por más pequeña que sea, ¿no? Entonces, usted, en verdad, como lo dije al inicio, antes de grabar todo esto, para mí es como un héroe musical y le agradezco bastante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Pues bueno, esto fue A Capela con el gran maestro y compositor Esteban Bensecri. Muchas gracias.